Hola a todos, ¿cómo están? Disculpen mi voz nasal, me resfrié, así que espero que no sea una molestia para ustedes. Bueno, este video que estoy realizando ahora es un poco a pedido de un chico chileno que ahora se está viniendo a vivir a Rusia. Me dijo que era un tema muy interesante, el cual podríamos hablar y que le hubiese ayudado mucho si yo lo hubiese hecho antes. Y hemos estado hablando al respecto de esto, que es la cultura rusa. Déjenme contarles un poco por qué estoy viviendo acá en Rusia. Yo sé que en mis videos anteriores han visto mi proceso migratorio, pero en cuanto a documentos, pero la razón de por qué estoy aquí es esta. Salud. Давай. Me casé con una chica rusa, su nombre es Daria. Ella es tatuadora y ya llevamos 6 años juntos y 5 años de casado. Em, Estuvimos viviendo 2 años en Chile y lamentablemente ella no se pudo acostumbrar, así que dije, tengo 30, así que quizás o corto mi vida aquí y empiezo una nueva, o sigo empujando, pero mi compañera no lo está pasando bien. Así que es muy importante eso, que la migración, independiente del país, siempre va a ser un choque cultural, incluso si es un país de habla hispana, siempre va a suceder. Así que decidimos venirnos a Rusia. Muy difícil el proceso burocrático. Nos tocó muy difícil, nos vinimos en pandemia. Eh, y ahora estamos aquí. Han pasado, ¿cuánto? Casi 3 años ya acá. Eh, ya postulé para mi visa permanente. Hay que esperar los resultados, así que cuando lleguen los resultados hablaré de eso. Pero ahora nos vamos a centrar en la cultura. Dentro del chat de, de chilenos en Rusia, han empezado un poco como una discusión con respecto a los estudiantes y cómo ellos se sienten en el sistema educativo ruso. Y yo puedo entender que debe ser muy difícil para ellos. Imagínate, en Chile tienes 18 años, ya tienes que elegir qué carrera quieres hacer. Ellos eligen cruzar el mundo para llegar a estudiar aquí en Rusia. Pero lo que no se toma en cuenta y que es dentro del gráfico del gráfico de nuestro comportamiento psicológico después de que pasa la etapa de enamoramiento, lo cual también me pasó. Yo no vine a estudiar, pero también me pasó que la primera fase de enamoramiento todo es, oh, todo es maravilloso, este piso, estos árboles, este aire es otro, etcétera. Llega el choque cultural. Y me costó un tiempo el entender, porque uno ya sabe que es otra gente, los rusos están catalogados de ser duros, de ser fríos, lo cual no es así, pero sí su lenguaje, su tono vocal es muy diferente, entonces constantemente tú sientes que o están discutiendo o te están atacando, entonces eso hace que todo sea muy difícil. Entonces, ¿por qué se dice choque cultural? Y pasa mucho de que nosotros queremos, como individuos, de que las personas sean como estamos acostumbrados a ver que las personas sean y se comporten. Que sean más amistosas, que ojalá el tacto sea como lo hicieron mis amigos antes de que me viniera. Entonces queremos empezar desde nuestro punto, porque uno recibe mucha atención. Los rusos aman a los latinos. Entonces, y quiero hacer énfasis en eso también porque hay gente que trata de que tú te sientas bien, pero culturalmente, en un principio, no va a ser así.
recibes atención, recibes abrazos, recibes besos, hay rusos que me han dado besos, etcétera, que me han dicho te amo, pero ¿no son chilenos? Entonces, ahí empieza a romperse un poco esta burbuja del enamoramiento, la primera fase. Y cuando llega el choque cultural, y eso es importante, es cuando tú empiezas a luchar de que quieres que ellos se vayan comportando o reaccionen ante ciertas situaciones de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado a vivir dentro de tu país. ¿Y en qué puedes notarlo? ¿Y por qué hablo de esto desde este grupo de estudiantes? Porque no son jóvenes, o sea, son jóvenes y de alguna manera ellos vienen a estudiar. Y aquí entra algo que yo le he dicho a varias personas, que es nadie, un ruso no tomó el teléfono y dijo, aló, Diego, oye, te queremos acá. Sí, tus habilidades son lo que nosotros queremos aquí. Así que vente. Yo llegué, nadie me invitó, bueno, mi señora, pero este país no me invitó acá. Entonces, de alguna manera, ahí llega una sensación, y que les va a pasar a todos, que uno cree que hay un poco de eh, racismo. Pero te empiezas a dar cuenta de que en realidad no es personal. No te están tratando a ti por ser migrante así, sino que ellos se tratan así entre sí. Entonces, ahora tú dices, pero ¿cómo? O sea, se tratan mal entre ellos, es su forma de hablar. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que más se habla en este grupo es como el trato que ellos están recibiendo. Y de alguna manera es como, imagínense cuántos estudiantes deben pasar por esa universidad en el que el sistema educativo acá en Rusia, lo importante son los exámenes. Si tú vas a clases, es problema tuyo. Pero dentro de nuestra conducta, como chilenos por lo menos, es que mientras más dedicado yo soy y el profesor me ve más, sí, puede ser que a lo mejor haya un poco más de consideración. Pero lo importante es el examen. O sea, si vas o no y tu examen va bien, le da lo mismo. Te dan, ya aquí está tu nota, chao, te graduaste, pum. Es importante solo para ti. Para ellos, eres uno más. Uno más que está pasando por ahí. Entonces, hay que empezar un poco a entender a qué vienes, si vas a poder resistir eso y lo que vas a ganar de eso. Como muy bien dijo una profesora mía, Elizabeth Valenzuela, profesora de acupuntura, eh, una gran amiga, me dijo, ella vivió en México mucho tiempo. Y ella me dijo, no trates de cambiar el lugar, tú trata de aprender del lugar y absorbe lo mejor de ellos, para tú crear tu mundo. Yo creo que de alguna manera para las personas que vienen a formar familia acá, esa parte es entre comillas, un poco más protegida porque tienes una excusa para generar tu propio mundo. Pero para los estudiantes, por ejemplo, que vienen a sociabilizar y a estudiar, ese es todo su mundo. Y es muy probable que después o abandonan la carrera, incluso pasa en Chile. ¿Cuántas personas no abandonan sus carreras porque no era lo que querían, porque el profesor los miró feo? Imagínense acá donde tú eres uno más, no importa de cuál es tu nacionalidad. Entonces, habiendo explicado esto, les voy a hablar un poco del origen de por qué se tratan así. Yo hasta hace un tiempo estuve trabajando en un sanatorio. Este sanatorio dependía del Estado, no era un lugar privado, sino que recibía fondos del Estado al 100. Dentro de mi perspectiva como migrante, era una oportunidad muy buena. O sea, era un trabajo en el que no tenía que pensar, en el que no tenía que hablar porque estaba trabajando en una cocina. Y dije, ya es el momento. Bueno, voy a realizar otro video hablando de el desorden de personalidad narcisista, porque tuve un problema en el trabajo por toparme con un compañero así, que es latino. Pero eso es para otro video. Bueno, cuando llegué a este trabajo, sueldo muy bajo, pero muchas regalías. Sí. Después se empezaron a complicar por el tema que les dije anteriormente. Y me empezó a pasar que sentía muy personal el hecho de que me pedían algo y al yo no entender o al no hacerlo suficientemente rápido, mi cabeza intentaba traducir lo que me decían, llegaba a un tono de voz esta persona, lo cual
naturalmente yo reaccionaba, o sea, tú si eres chileno y te suben el tono, lo primero que tú haces es defenderte. Pero acá me subían el tono y yo me paralizaba, o sea, no sabía qué. Por ejemplo, toma este lápiz y llévalo allá. Y yo, ok, hasta ahí todo perfecto. Pero después me decía, sí, porque mi hijo una vez me dijo que... Y me empieza a hablar de qué. Y yo voy con el lápiz así y digo, ¿qué? ¿Allá o acá? Pero ¿cómo no estás entendiendo? Si yo te dije, es tan simple. Y todas esas palabras, las cuales yo no entendía, provocaban esa situación. Y yo lo tomaba personal por el hecho de que no entendía la indicación. Eso me generaba un estrés muy, muy grande. Llegaba a la casa muy mal después de eso porque era, imagínate, todo el día así. Y me empecé a dar cuenta de que en realidad ellos hablaban así entre sí. ¿Y por qué yo sufría tanto? Porque mi trabajo personal era poder entender lo que me decían y como yo procesaba constantemente para aprender su idioma, me lo tomaba muy personal. Y me sorprendía porque me gritaban, dentro de mi entendimiento, me gritaban, pero después me llegaban cosas así como, ay, sí, venga, siéntese aquí, me tocaba el brazo, siéntese acá. Y yo decía, me hablaste pésimo hace 2 minutos y ahora soy tu amigo, no entiendo. Y dentro de esa duda, empecé a ver en la calle cómo le hablaban a los niños. O sea, yo estaba trabajando en una institución donde los niños iban a descansar. Y ahí mismo los niños recibían gritos de las personas que trabajaban ahí. Mujeres que pensionadas ya, o sea, estamos hablando de mujeres de edad, o que están próximas a pensionarse, o sea, 50, 60, 70 años eran las mujeres que trabajaban ahí. Y quiero, voy a hacer un paréntesis en el que culturalmente es un trabajo para mujeres, cosa que me salió muchas veces dentro de las discusiones, como tenía que desarmar una máquina de procesar carne, y lo cual era terrible para mí, y yo no entendía la máquina la primera vez que la veía, y me decía, ¿cómo no sabía abrirla si tú eres hombre? ¿Ya? Entonces, son cosas que también, acuérdense, es otra cultura, es una cultura patriarcal, manejada por mujeres. Ahí puedo hacer otro video con respecto a eso, de cómo es la conducta de la mujer y cómo ella eh, se desplaza dentro de este sistema patriarcal en que el hombre trae el sustento, en que la mujer tiene hijos porque el Estado le paga y así ella no tiene que trabajar. Y todo este sistema funciona en un sistema de consumismo máximo, entonces, un tema para hablar mucho rato. Ok, cierro paréntesis. Entonces, estamos viendo, o sea, en la actualidad, 2023, que personas que vienen desde una cultura de la ex Unión Soviética, recuerden que la Unión Soviética era un país, y cuando llega la perestroika, que es cuando cae la Unión Soviética, perestroika es como mundo nuevo, como acción nueva, como trascender algo nuevo, se cae esto, empieza un país nuevo, sistema económico nuevo, leyes nuevas, y yo soy un convencido de que las leyes generan la cultura, porque hay prohibiciones, hay cosas que puedes hacer, etcétera. Entonces, las leyes para mí es un complemento muy grande de cómo se desarrolla la cultura y cómo son nuestras enfermedades o problemas emocionales psicológicos. ¿Ya? Ese orden para mí es esencial. Entonces, una vez que estas personas están ahora, que vienen de un sistema en el que lo único que tienen que era hacer trabajar y les llegaba plata y departamentos gratis, etcétera, ahora tienen que trabajar por nada. Obviamente su actitud es mucho más áspera, es mucho más no feliz, como todo está mal, más en pueblos chicos como en el que vivo yo ahora. En Moscú, San Petersburgo, no, esta mentalidad no es tanto, pero sí lo es. Estamos hablando de la generalidad. Pueblos chicos sí es mucho porque es ex mentalidad soviética con el capitalismo pegándole en el hígado. Como ganas poco, pero te compra todo esto, entonces es muy difícil para la población. Entonces, llega, imagínate, este niño que, imagínate, nuestra generación, madres soviéticas, abuelas soviéticas
puro, o sea, posguerra, post-segunda guerra. Después tienes a esta madre que, que nace en Unión Soviética, pero ya como no hay guerra, entonces tienen casa, pueden comer tranquilas, etcétera. Entonces hay una comodidad mayor. Y después viene casi nuestra generación de los 40, eh, que de alguna manera reciben todo ese trato en que es verbalmente violento. Después, imagínate, eres hombre, 18 años, tienes que ir a hacer el servicio militar obligatorio, ¿qué recibes? Órdenes y gritos. Entonces, dentro de la normalidad rusa, si tú quieres ver que, porque a diferencia de la chilena, en el que mañana lo hago, sí voy a ir, sí, sí, puede ser, mira, déjame pensarlo. Dar círculos, si el otro se le va a olvidar y no tomar responsabilidad del acto ahora, acá es así, es ahora. Entonces, si tú quieres esa respuesta ahora, tienes que hablar con el tono acá. Lo he puesto a prueba, por eso lo digo, o sea, si a un amigo ruso yo le hablo así, como chileno, o sea, somos amigos, entonces yo quiero que estés bien, no me escucha. Pero si yo le hablo así y le pongo el tono aquí arriba, oye, pásame eso, ni siquiera, ni siquiera es capaz de entender la realidad, su subconsciente va, lo toma, me lo pasa, como si era lo correcto que él tenía que hacer. Muy loco para mí. La verdad es que en mí, personalmente, yo no puedo responder ante niveles tales de, de instrucción. Incluso es algo que mi relación ha tenido que trabajar mucho. O sea, Daria, que es mi señora, ella creció en este mundo en el que su abuela le gritaba que órdenes, lo hiciste mal, cosas que nosotros pensamos casi como maltrato infantil. Es la normalidad, porque de alguna forma están todos enseñados que esa es la forma de comunicarse para que tú estés dentro del carril. Entonces, son cosas que con mi señora ahora hemos ido trabajando para ir un poco puliendo esos eventos traumáticos, porque no dejan de ser traumáticos. O sea, en nuestra sociedad los tenemos, en la sociedad de ellos también, eventos traumáticos que de alguna forma nos determinan en nuestra vida adulta. Entonces, si tú vienes a estudiar Rusia, lo primero que va a hacer el profesor es tratarte como cualquier otro alumnado, porque nadie te invitó, o sea, tú postulaste, te ganaste ese espacio, pero eres como cualquier otro estudiante. Entonces, de alguna forma, ya he ido aprendiendo, como les decía antes, uno tiene que ir tomando lo mejor, que no me tratan diferente a ellos, solamente que se tratan, de acuerdo a mí pensar, mal entre todos. Entonces, es muy importante de que uno venga preparado con el hecho de que vas a ir caminando por la calle y vas a escuchar una conversación, más en regiones, entre rusos, y vas a sentir tenso o tensa. Vas a sentir de que chuta, están peleando, ¿no? Y ya, vámonos, crucemos la calle. Pero en realidad están hablando de que van a ir a la dacha es casa así como de campo, de descanso que tienen, y vamos a tomar toda la noche y vamos a hacer una parrilla. Pero de la forma en la que hablan, para mí están diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué la miraste así? No, no, si no pasa nada. Y los empujones y los chispeos de dedo. Pero con el tiempo uno ya empieza a entender, yo llevo acá ya casi 3 años, y aún así me provoca sensaciones extrañas, pero ya uno empieza a entender más de que solamente su dialecto, su cotidianidad. Por eso, cuando uno empieza a entender ese tipo de cosas, empieza a ser más fácil el conectar con ellos. Y también entender el hecho por qué tú estás aquí. O sea, si tú viniste a estudiar, viniste a eso. Y lo que vaya pasando afuera es un plus. Entonces, entender de que no vas a cambiar su cultura. Es muy probable más que si tú no estás lo suficientemente preparado, ellos te cambian a ti. Y cosas que empiezan a pasar. Por ejemplo, para mí es más difícil ahora entender cuando le escribo a alguien en Chile de que me trató de decir algo. Ya me cuesta verlo. O sea,
sentarme a pensar, quizás quiso decirme esto. No, o me lo dijo o no me lo dijo. Y de alguna forma es porque cae así. Sí, y me ha pasado mucho, es como dentro de mis relaciones, como, ¿quisiste decir esto? No, dije exactamente esto. Ah, ok, ya. Y de alguna forma tú sentís como, hoy no hay matices dentro de esa palabra. Pero a lo mejor en nuestra cultura hay demasiados matices en el que uno tiene que estar casi que pisando huevo para entender lo que quiso decir. Así que hago este video como para que entiendas que todo este comportamiento que tú vas a tener al relacionarte con los rusos, si tú tienes una pareja rusa, si tu pareja vivió en Chile, para ella o para él va a ser más fácil, de alguna manera, hacer una visión de mundo, porque las carencias que nosotros tenemos acá están resueltas, ¿ya? Y las carencias que existen acá en Chile están como más resueltas, como estar más acompañado emocionalmente, eh, abrazos, eventos catárticos como ir a bailar y fiestas, como que el cuerpo se suelte, que nos ayuda a liberar eso. O sea, la cultura chilena es la cultura de la resistencia y la resiliencia. ¿Ya? Acá un ruso colapsa emocionalmente y es muy probable suicidio. O abandono de sueños, por ejemplo, o vivir muerto en vida. En Chile es todo el tiempo, no, pero no importa, si, aunque recibí menos, tengo a mi amigo. Siempre está eso porque hay muchos eventos catárticos que nos permiten eliminar toda esa sensación de depresión. Pero acá no existen. O sea, tú los ves corporalmente que no existe. Incluso hay algo que me llama mucho la atención, es que las personas que están más cerca de eso eh, no entienden de consecuencias. Y eso se da mucho porque aquí tú ves niños, 5 años, 4 años, caminando solo al colegio, en invierno, en verano, se juntan acá, cruzan al bosque y juegan en el bosque, vuelven acá. Hay una independencia desde muy pequeños que imagínate después de la vida adulta. O sea, el entendimiento de consecuencias no es muy grande porque ya son independientes desde muy pequeños. Lo que los ata como cultura es lo que ellos tienen que, cómo ellos tienen que comportarse dentro de la visión social. Estar casados dentro de los 25 como tope 30, o sea, si te casaste o tuviste un hijo a los 30, es como, oye, aquí hay un problema. O ustedes tienen un problema como pareja. ¿No quieren tener hijos? No. Y para nosotros los chilenos eso es una mentalidad obsoleta. Pero acá es base de que estás cumpliendo tus metas. Y de nuevo, otra vez volvemos a lo que les dije antes. Política, cultura y problemas eh, socioculturales que se transforman después en problemas de enfermedades psicológico-emocionales. Entonces, ellos entraron a un sistema capitalista mucho más tarde que nosotros. Entonces, para mí, 34 años, yo veo a mis pares rusos que están viviendo exactamente lo mismo que vivieron mis padres. Esa es la conexión que yo hago. Y yo estando al medio digo, oh, esto yo ya lo vi. O sea, tú me estás hablando de algo que yo ya vi hace rato. O sea, mi papá tiene 69 años. O sea, ya hizo todo esto, ya hizo toda esta rueda, mientras tú estás partiendo y hablándome de algo que ya sé cómo va a terminar. Ya sé cómo va a terminar. Entonces, sorprende mucho, mucho, mucho. Los intereses, la carrera de vida que hacen, el por qué lo hacen, por qué están juntos, por qué tienen hijos, por qué se casó con ella. Bueno, el entender un poco la cultura ha hecho que mi trabajo sea mucho mejor. Eh, Porque me ha abierto un espectro gigante. Y te digo esto desde el punto de vista de un chileno estando en Rusia, pero me comunico con muchos migrantes porque es algo que te va a ayudar mucho. Comunícate con otros migrantes chilenos o de otras nacionalidades porque de alguna forma van a ser los únicos que te van a entender. Tú puedes llamar a tus amigos en Chile o a tus padres, pero no va a existir ese confort porque no están viviendo lo que estás viviendo tú. Son palabras muy exactas que podrían hacerte sentir calma. Por eso genera una comunidad. Conversa con otras personas, porque tú vas a ser una ayuda para ellos y ellos van a ser una ayuda para ti.
compartir tu sensación, compartir tus preocupaciones van a hacer que la otra persona no se sienta sola en sus preocupaciones también. Y a lo mejor esta persona está en 5 pasos más que tú estás empezando recién, y que te dé esperanzas, tú vas a decir, oh, gracias que te encontré. Así que dentro de este video quiero decir gracias, Patricia Lagos, porque hablar contigo, ella es mi prima, ella vive en Inglaterra mucho tiempo, como 5 años, y hablar con ella me dio esperanzas enormes. Esperanza en el sentido de que uno no está solo en esto. Before she lived in Spain, so los 5 años es nada. Ella, Daria, me viene a recordar cosas. Patricia, mi prima, antes vivió en España. Y ahora ya con su hija y su marido chileno, su hija chilena, viven en Inglaterra. Y todo, ella ha pasado lo mismo que yo, pero pasos muchos más arriba. O sea, ya ella tiene una vida. Y la sensación de tener que volver a Chile hace mucho más difícil. Como que no es una opción, porque ya su vida es aquí. Y es algo que me pasa a mí también. Es como, mi vida ya es acá, y independiente de todas estas cosas que empiezan a ocurrir y que hacen el camino difícil, no son muy distintas a las que pasan en tu país, solamente que cuando pasan en tu propio país, vas a la casa de tus papás, vas a donde tus amigos, y de alguna forma generan esa contención a la cual estamos acostumbrados emocional. Acá no están. Entonces, de alguna forma, tú, dentro de las herramientas que adquiriste, tienes que ir generando esa contención emocional por ti mismo y gracias a tu pareja. O sea, o la razón por la que estés acá. Así que espero que este video sea de ayuda. Espero que no haya sido solamente que me puse a hablar cualquier cosa, porque es muy importante de que la persona que está al lado tuyo, si tú eres un estudiante y es rusa o ruso, él está recibiendo el mismo trato que tú. Solamente que tú no estás preparada o preparado emocionalmente, porque tu mamá jamás te habló así, o tu papá jamás te habló así, o a lo mejor sí, pero de alguna forma en otro idioma en el cual tú aceptaste, tú adquiriste como normal. Esto no es normal para ti, por eso te afecta mucho. Y eso tienes que tenerlo en cuenta, porque no es personal. Nadie te invitó, tú viniste porque quisiste, entonces no puedes cambiar su cultura. Y una vez que uno entienda eso, yo me invité solo o sola, vine porque quise, y ellos son como son. De alguna manera va a hacer que tú puedas generar este mundo que te permita mover libremente. Este lugar tiene cosas muy maravillosas, pero al mismo tiempo tiene cosas que te hacen doler mucho. Entonces hay que empezar a tener ojo, y te va a pasar en cualquier país, porque no es tu casa. No creciste acá, no te enfermaste del resfrío que tienen ellos, no creciste en esta nieve, no recibiste el discurso que reciben ellos. Entonces, es mucho que hay que absorber en un periodo muy corto. Entonces, focalizarse en el por qué uno está acá. O sea, ¿por qué estoy acá? Porque quiero hacer mi familia con Daria. Y resisto y busco formas y me comunico y abro puertas para poder tener una vida mucho más plena dentro de una cultura la cual no es la mía. Y por más de que yo diga, ya, mira, yo soy mucho más emocional que ustedes, soy más chistoso que ustedes, entonces absorban eso de mí. No va a suceder. De una manera tú eres tú, absorbe lo que tengas de las otras personas, de la cultura de ellos, que de alguna forma empiezan a generar ya una armadura, porque la gente te aprecia y la gente te quiere, pero aún no somos capaces de poder entender su origen y por qué son así hoy. Hay que viajar a su childhood, hay que pegarse un viaje muy completo de cómo son tratados como niños para definir su adultez. Y eso te pasa a ti, me pasa a mí, también un trabajo propio. Eso lo podemos ver dentro de mis otros videos que hablo de psicología y tarot, ese es mi trabajo. Terapia, ideas de terapia, ejercicios, los cuales tienen que estar para poder soportar lo más importante de todo este video, y ojalá lo haya resistido hasta el final, que es
migrar genera un síndrome de estrés postraumático. Y no es como, oh, jaja, no, eso te lo da la guerra. Te lo genera. Yo he pasado situaciones muy depresivas después de mi transición acá. No, me daba miedo salir a la calle, me daba miedo que la gente me hablara, me daba miedo que me preguntaran la hora, me daba miedo que me miraran. El verano anterior me lo perdí, no fui al río, nada, me quedaba en la casa porque tenía miedo, mi cuerpo se quedaba tieso. Entonces, va a suceder, no puedes escapar de él, porque saliste de tu ambiente, zona de confort, de la casa, etcétera, como tú quieras llamarlo, a un mundo donde se comporta totalmente distinto y te va a generar un estrés postraumático. Entonces, no olvides que de alguna manera está ahí, no lo estás sufriendo sola, no lo estás sufriendo solo, entonces comunícate. La forma de poder pasar este evento traumático y que va a generar con el tiempo síntomas es conversándolo y entender de que estás dentro de la normalidad, que tú no eres el problema, sino que saltaste no sé, a un nido de hormiga. Entonces hay que ir trabajando en nuestra psicología, hay que hacer terapia, hay que hacerlo, porque es la única forma en que tú puedas ir aceptándote como eres y aceptando tu entorno cultural nuevo, el cual no es tuyo, el cual no vas a cambiar. Así que espero que este video te haya ayudado. No es para meter miedo, sino para que estés preparada, para que estés preparado, porque es posible. Pero al igual que estar viviendo en tu propio país y estés en una depresión, hay que recibir terapia, la cual te dé sentido. En conjunto, psicólogo, con terapias alternativas, cualquier cosa que te dé sentido a ti va a ser válida para poder afrontar cualquier caída emocional, psicológica y depresión que pueda provocar el tiempo. O sea, yo la sentí, voy saliendo de eso, no te puedo decir hoy salí completamente porque cualquier suceso puede provocarlo otra vez, pero día a día hago ejercicios y voy trabajando el que estoy en lo correcto, en que estoy bien, de que las cosas no deberían ser así o son así, intento no generar prejuicio y es un trabajo constante. Así que es posible, pero tienes que ir generando herramientas que te vayan ayudando. Ese es, this is the way. Así que fuerza. Yo sé que debe ser difícil para ti, a lo mejor tú ya estás aquí y estás viendo este video, o a lo mejor estás con todas estas ansias de que vas a llegar a Rusia y decir, sí, la voy a romper, y la vas a romper, vas a llegar y todo el mundo va a decir, ¡ay, qué eres bacán! Pero después eres una persona más. Entonces cuando ya te sientes una persona más, es cuando ya estás incorporándote en la cultura de ellos, va a ser doloroso. Y en ese momento que tienes que recordar mis palabras. Busca confort, entiende de que es por un periodo en el que te vas a adaptar, va a ser, de nuevo, va a ser doloroso y vas a estar arriba y abajo, pero es parte de la migración. Y el estrés postraumático es parte de la migración, es real, lo sufren todos los migrantes y no estás exento de eso. Que lo niegues es otra cosa. O sea, negarlo es una alternativa, pero no quiere decir que dejó de existir. Solamente trataste de tapar el sol con un dedo. Así que, fuerza, lo vamos a lograr. Síganme. Cualquier pregunta en los comentarios. Síganme en redes sociales. Si te interesa más hablar sobre psicología y cultura, mi cuenta Aculawen, puedes seguirla. Si te interesa ver los lugares donde estoy, con quienes me relaciono y un poco más de cómo me gusta disfrutar la vida en este país, sígueme en Diegovsky. Así que aquí tienes 2 plataformas, más YouTube, para tener toda esta comunicación. Espero que te haya gustado, sígueme y nos vemos en un próximo video.